6 de la mañana, 35 minutos. A esta hora, el equipo periodístico de Cardenal Estéreo ha localizado a Sara. Sara, bienvenida, buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, Hugo, un placer, gracias. Bueno, Sara, es un placer, la verdad, poder tener la oportunidad de hablar con usted y aclarar algunos puntos en torno al tema de PDVSA Sucursal Colombia y sobre todo al tema del gasoducto Antonio Ricaurte, que nuevamente se está manejando una hoja de ruta para recuperarlo. Sara, ¿qué pasó realmente con la sucursal Colombia? ¿Qué pasó con los 100 millones de dólares? ¿Y qué podría ocurrir ahora si la empresa retorna nuevamente a nuestro país a generar operaciones, a traer gas desde Venezuela hacia Colombia? En primer lugar, quiero darte las gracias porque ningún medio de comunicación de mi país me ha dado esa libertad con esa ética y transparencia como me la están dando ahora, hoy en día en Colombia. Así que primero quiero dar las gracias. En segundo lugar, esos 100 millones nunca existieron. Nunca existieron por la simple razón, Hugo, de que en Colombia existe para el sector de hidrocarburos, y es importante retener eso, un control de cambio que está dirigido, por supuesto, por el Banco de la República, que está controlado por el Banco de la República. Es decir, hay una trazabilidad. Y los ingresos para operar el gasoducto en su momento, en los 7 años que estuve al frente, venían de la venta de gasolina que Venezuela le hacía a Colombia, a Ecopetrol, en concreto, en el norte de Santander. Lo que logramos con el expresidente Santos, a través de mi persona, cuando estaba Cárdenas como ministro de Finanzas, era que para poder operar el gasoducto y cumplirle a la región como debía ser y tener una operación, que esa venta de gasolina en el norte de Santander, ese dinero fuera pagado a la sucursal. Pero como vuelvo al punto de partida, hay un control de cambio, eso iba a parar ¿a dónde? A Panamá. Ecopetrol pagaba a PDVSA Gas Sucursal Colombia en las cuentas del HELB, en ese entonces del HELB Bank en Panamá, y eso inmediatamente, cuando estaba yo a cargo, se monetizaba para poder pagar la operación, la consulta previa, todo lo que hicimos en La Guajira. Eso fueron alrededor de 30 millones de dólares que hoy en día tengo aquí en mis manos, alrededor de 30 millones de dólares que se dejaron en el banco el banco Helm, en la cuenta de la sucursal, el 15 de agosto del 2015, cuando yo me fui. ¿Qué pasó en realidad, Hugo? Como el precio del precio del petróleo estaba bajando, se me pidió que se transfiriera ese dinero a unas cuentas personales para comprar unos transformadores para el plan vivienda en Venezuela. Como bien sabes, la sucursal está obligada a cumplir con las leyes de Colombia. Y en la Cámara de Comercio, si usted está inscrito para transportar gas, no puede comprar transformadores para un plan vivienda. Grosso modo, mi salida se debe a eso, a yo haberme negado a hacer esa transferencia, y ese dinero cuando yo salí, se quedó allí, en Colombia. Sin embargo, luego desapareció, y porque en realidad los dos únicos argumentos que da la ley colombiana para poder modificar transferir ese dinero es: uno, que esté en liquidación; dos, que la sucursal esté en liquidación; dos, que esté comercializando, cosa que no pasó.
en ese momento. Entonces, lo que hizo Venezuela antes de agosto del 2015 fue decirle a Colombia que no iba a comprar más gas. Oiga, Sara, pero se dice que usted ese dinero lo manejó con una cuenta especial para la cual fue autorizada en el 2011 en una cuenta de las Islas Vírgenes Británicas. ¿Eso es cierto? ¿Esa cuenta fueron transferidas hacia allá? No, eso, vuelvo y repito, eso tiene una trazabilidad. Lo importante aquí es que hay una narrativa de acusarme y otra trazabilidad. Si hay un desfalco, tiene que haber muestras de la trazabilidad. Y la única trazabilidad que hay es el dinero que Ecopetrol pagó por la gasolina en Panamá y la monetización que Sara Moya, como representante legal, monetizó ese dinero y transfirió a Colombia de Panamá a la sucursal en Colombia. El resto, eso es para quien se quedó en mi cargo. Correcto. Mire, a partir Sara, del 15 de agosto del 2015. Mire, Sara, yo tengo unos documentos que usted dirige a su abogado, que lo atendía a su caso, en fin, una serie de documentos aquí que pues hablan de las Islas Vírgenes. Por eso le hago la pregunta: ¿es viable, Sara, que este negocio, el regreso de PDVSA, nuevamente retome el gasoducto Antonio Ricaurte para que entre gas desde Venezuela hasta Colombia por el departamento de La Guajira? Son dos puntos distintos. Uno, tú tienes, yo creo que lo único que se puede tener es una acusación que se me hace a mí con los Panama Papers, que además ya hablan de unas Islas Vírgenes, cuando yo tengo acá, y creo que también te lo hice pasar, no sé si se ve, habla de la República de Panamá, Ministerio de Seguridad Pública, Policía Nacional, Dirección de Investigación Judicial, Departamento de Servicio de Apoyo, División de Gabinete de Archivo e Identificación Personal, o sea, César Pitti, y director de la Dirección de Investigación Judicial, Sara Moya, nunca estuvo en los Panama Papers. Todo eso es un montaje. No hay ninguna cuenta de Sara Moya en Islas Vírgenes o en Panamá. Sara, Lo que sí hay es una realidad, y es que no hay gasoducto para transportar el gas. Tú me dices que están regresando. Muy bien. Para eso tiene que haber un gasoducto que transporte el gas de Oriente frente a Trinidad y Tobago, que es donde está el gas para poder exportar a Colombia, que transporte de Oriente a Occidente. De hecho, en los 2008, creo, y 2014, todavía en Venezuela se hablaba de ese gasoducto. Ese gasoducto nunca se ha construido. Además, hoy en día, abril 2026, ya efectivamente están en negociación Shell para producir gas en Venezuela. Pero ¿a dónde va a ir ese gas? Porque además Reuters lo habla claro y transparente: a Trinidad y Tobago. Ninguno va a Colombia. Entonces tú me dirás cómo el gas va a llegar de Oriente a La Guajira colombiana. No es viable, por infraestructura en este momento, no es viable traer gas desde la zona costera oriental de Venezuela frente a la Trinidad y Tobago hasta Maracaibo, y luego impulsarlo por el gasoducto Antonio Ricaurte hasta Ballenas aquí en Colombia. No hay viabilidad, no hay estructura. No hay viabilidad, y ni siquiera se ha abierto a la discusión de ese gasoducto nuevamente. La última vez fue en el 2014. Ese gasoducto nunca nunca se ha construido, y hoy en día ni siquiera se habla del gasoducto, por lo cual es difícil. Además, las condiciones para la fase 2
La fase 2 puede comenzar siempre y cuando se termine la fase 1. Y PDVSA Gas Sucursal Colombia no terminó ni siquiera de pagar a ex trabajadores de colombianos de PDVSA Gas Sucursal Colombia, a los cuales todavía hoy en día se le debe la liquidación. ¿Cuánto le deben? Habiéndose dejado alrededor de 30 millones de dólares en las cuentas de la sucursal en Colombia. Correcto. Oiga, Sara, usted tiene orden de captura, la está buscando la Interpol a usted porque la prensa internacional habla de eso. Yo voy a Colombia, yo voy a todas partes, excepto a Venezuela, por supuesto, porque lamentablemente en mi país no hay garantía. Yo no estoy buscada por nadie porque yo tengo incluso, como le dije, no solamente de Panamá, yo soy franco-venezolana. Yo no solamente soy venezolana, yo soy francesa. Yo tengo todo mi expediente penal limpio. Sin embargo, gracias a esa narrativa, mi carrera profesional fue destruida y se me cerraron las puertas. Cuando mi relación con PDVSA fue clara, nunca fue política, fue simplemente técnica y profesional, Sara, porque desde el año 2005 ellos necesitaban de mi experticia en contratos de exploración y producción. Sara, mire, son las 6 de la mañana, 46 minutos en Colombia. Usted está en la ciudad de París, o sea, usted no está como refugiada, usted no está huyendo de la justicia en este momento. Nunca lo he estado, yo siempre he estado, siempre me han podido encontrar simplemente en un momento dado de mi vida personal, porque en Venezuela existe lo que se llama, no sé hoy en día, pero creo que sigue el SEBIN, y en el 2016, cuando se me acusó con eso de las Islas Vírgenes, que era una condesa, porque aparece Sara Moya la condesa, y todo eso, y de Andorra, y todo cuanto más, yo quise hablar. Y la casa de mi madre fue allanada. Mi madre tenía 60 y pico de años. Y yo decidí callarme. Y me fui de Colombia, no por que estoy buscada por la Interpol, por seguridad, por no estar cerca de Venezuela. Y ya luego hoy en día, y decidí dejar de trabajar en lo que más me apasiona y en lo que es mi carrera, porque esa narrativa me la destruyó. Sara, pero hoy en día ya no tengo nada que perder. Sara, ¿es cierto que su señora madre murió minutos después de que hizo una denuncia ante las autoridades venezolanas con documento en mano? Bueno, parece que perdimos el contacto con Sara. No, estoy acá. Disculpa. Es que es un tema que es bastante personal y que nunca lo había tratado. Cuando en el 2018 el exfiscal de la República me acusa, dice que yo me robé no sé cuántos millones y que fue buscada por la Interpol, mi madre se va a la fiscalía. De hecho, ella introduce una carta porque el que calla otorga, defendiéndome. Eso fue un martes. Y el jueves, nuevamente, el SEBIN va a visitarla, como lo hizo en el 2016, y mi madre aparece con un ataque al corazón. Y yo no pude ir al entierro. Bueno, nos disculpa porque Sara en este momento de algún estado emotivo bien fuerte. A los oyentes pues le queremos explicar esto, está en un estado emotivo muy fuerte en este momento. Mercy, ¿usted tiene alguna inquietud para Sara en este momento? ¿La está escuchando en París? Lo importante, Hugo, es saber, ella ya ha explicado que ha estado en París. Las personas quieren saber cómo ha sido todo este proceso difícil de ella con estas acusaciones y sí, contarnos un poco más de su vida al tema personal, cómo ha sido todo este tiempo. Mira, yo tenía todo preparado, y las cartas y todo, y no esperaba, porque es que es primera vez que decido hacer esto, y creo que lo hago en nombre de mi madre, porque yo llegué a esta ciudad,
en el 95 como niñera y yo salí con un doctorado summa cum laude y mi tutor en ese entonces fue exministro de Macron. Es decir, me hice mi carrera a sudor, a pulso. Y hoy en día las puertas se me cerraron porque no importa si yo tengo pruebas, si el mismo régimen venezolano me entrega a mí, a Sara Moya, mi pasado judicial limpio, que es lo absurdo, ¿eh? Sale un fiscal diciendo, y yo voy al ministerio por internet, porque eso se puede hacer por internet, y pido mi pasado judicial y me lo dan, y además lo legalizo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, que es apostillado ante la Haya. Y eso no importa, porque lo que importa es lo que los medios digan. Y lamentablemente, los medios, incluso de oposición venezolano, se hicieron eco de lo que el régimen quería saber. Hoy en día, Sara Moya, a sus 52 años, nunca pudo ver a sus familiares. Y creo que independientemente de que me quisieran o no me quisieran mis queridos guayú, yo creé la ventana mágica, creé las funciones. Me acuerdo que yo tenía, que me llegaban y decían, es que queremos dinero porque siempre nos han dado dinero. Y le decía, no, mira, pero es que así fue que hay que trabajar. Y yo creé los guardabosques. Y de alguna manera quise dejar algo. Sara, y hoy en día todo eso desapareció con una narrativa falsa. Sara, quiero hacer una propuesta. Mire, tengo algunos invitados aquí especiales en este momento para hablar sobre la situación que vive el distrito de Riohacha y el norte del departamento de La Guajira, pero yo quiero hacer una propuesta porque quiero que ustedes dejen claro también la situación de las deudas millonarias que dejó PDVSA, sucursal Colombia, con la gente del departamento de La Guajira, y la gente está interesada en conocer algo sobre este tema. Vamos a hacer una pausa con esta entrevista exclusiva para el noticiero Cardenal. Usted está en París, sigue en París a esta hora de la mañana. ¿Qué hora tenemos en París? La 1:23 de la tarde. La 1:53, casi 53. Las 2 de la Aquí tarde. tenemos las 6 de la mañana, 53 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa porque voy a entrar con el comandante de la policía en el departamento de La Guajira, con el alcalde encargado, para hablar sobre el tema de tensión que vive el distrito de Riohacha. ¿Le parece bien? Vale. Nos conectamos enseguida. Oye, pero usted no sorprende, Sara, porque la prensa internacional habla de que usted andaba escondida, usted era una prófuga de la justicia. La prensa internacional o la prensa de Venezuela. ¿Qué decía, a ver si? Que la prensa de internacional o la prensa de Venezuela. Sí, porque que yo sepa, a mí una sola vez, Hugo, corrígeme si me equivoco, en haber una última línea, porque algo así como que en el tema de Andorra, que yo también quizás podía estar allí en eso, pero internacional como tal, el país que ha sacado muy buena investigación de todo el tema de corrupción de PDVSA, nunca yo he estado allí. Correcto. Porque no puedo estar, porque no, es la prensa de Venezuela y lamentablemente la oposición también. Andorra es un país muy pequeño como Luxemburgo, que vive también del manejo de las finanzas de otras regiones del mundo, ¿no? Pero son países... Sí, allí hubo, y allí sí hay todo como te digo, y por eso quiero aclarar, lo mío no es una versión, lo mío no es una narrativa. Yo de hecho antes de conceder antes de conceder la entrevista, yo te mandé las pruebas. Yo lo que hablo es con pruebas, con trazabilidad. Y Andorra hay una trazabilidad del desfalco de PDVSA y de los manejos que hicieron con la plata del Estado. Entonces, la plata, ¿qué pasó con la plata que le pertenecía a la Guajira de alguna manera? Porque era para esa plata, se había firmado ese acuerdo que te dije cuando Santos se había firmado, que esa plata fuera manejada, esa plata de Ecopetrol fuera para
el gasoducto Antonio Ricauter. Ahí quedaron alrededor de 30 millones de dólares y esa plata fue utilizada para comprar transformadores, supuestamente, porque eso no me consta, pero sí tengo prueba de la orden que me dieron para eso, que no la cumplí y por eso yo renuncio y me voy, porque yo no iba a cumplir, no iba a gastar los 30 millones, lo equivalente en transformadores para el plan vivienda en Venezuela, porque yo me regía bajo la ley colombiana. Y en Colombia, cuando usted inscribe una empresa con una actividad, usted tiene que cumplir con esa actividad. No es que yo compro gallina y mañana decido hacer queso. Eso no es así. En Venezuela quizás sí es así, pero en Colombia no. Y eso, al negarme yo de todas formas tengo auditorías de KPMG, que son una multinacional, o sea, y todo es transparente. Yo no hablo de versiones, yo hablo de hechos, de estado financiero, de pruebas contundentes. Hablemos de algo que la gente me está escribiendo y me dice, pregúntele, señor Hugo, por las deudas, cuánto quedó debiendo PDVSA a la gente en el departamento de La Guajira. ¿Cómo fue ese trabajo que hicieron? Trajeron aquí a La Guajira una serie de psicólogas, trabajadoras sociales, a hacer un trabajo con la comunidad sin que ellas conocieran realmente cómo es que es el modus operandi, cómo es la situación social, económica de esta región. ¿Cómo fue esa presencia de PDVSA aquí y cuánta deuda dejó? Mira, Hugo, nosotros no terminamos la consulta previa. Los acuerdos que se habían firmado para que PDVSA tuviera la licencia ambiental en Colombia y pudiera operar no se han cumplido al 100%. Yo no te puedo hablar sino hasta agosto de 2015, porque después, pero no se han cumplido. Y sé por qué no se han cumplido, porque ex trabajadores de la sucursal ni siquiera se le han pagado la liquidación. O sea, te imaginas, no me vas a decir que un pobre trabajador que gana, no sé, 2 millones de pesos, 30 millones de dólares no hayan alcanzado y que hoy en día todavía estén esperando la liquidación porque dicen que no tienen plata. ¿Qué pasó con esa plata? Se debió a la consulta previa. Tenían que haber, también te lo que envié, habían trabajos que habían que hacer en cuanto a la licencia ambiental y no se cumplieron. Entonces, acabamos de decir que no hay gasoducto, infraestructura para transportar el gas de oriente a occidente. Pues tampoco legalmente no debería o no se podría empezar una fase 2 sin terminar en un 100% lo que se firmó para la fase 1. Correcto, mire, la verdad que esto nos sorprende, todo lo que estamos escuchando, este relato, le están debiendo todavía incluso a los vigilantes que prestaron servicio aquí en el departamento de La Guajira, nos están enviando una información acá, los vigilantes están a la expectativa de que se les pague ese dinero. Te estoy hablando incluso de la persona que manejo, que no quiero dar el nombre, pero un escolta, un señor humilde, un escolta, no se le ha pagado su liquidación. ¿Y sabes cómo se le pagó, Hugo? Las primeras salarios a los ex empleados de PDVSA, porque por supuesto se tenían que poner en liquidación para poder sacar el dinero, porque es lo único que te permite sacar el dinero, como te decía en la primera fase. ¿Sabes cómo se les pagó? Se llevó a los trabajadores de PDVSA, Gas Sucursal Colombia, que estaban en Bogotá, se llevaron en carro hasta Bucaramanga. En Bucaramanga fueron buscados por un avión de PDVSA, se les llevó a Venezuela y ahí se les dio el dinero en efectivo. Incluso la persona me decía, doctora, hasta olía como a gasolina esos billetes que nos dieron. Esa pobre gente exponiéndose por un salario y por su sueldo. ¿Dónde está la protección? No entiendo. A mí cada vez me decían por sí o por no, y no sé qué pasó. No sé qué pasó. Esa pobre gente no se le... A mí sí se me liquidó, porque gracias a Dios yo sí hice valer mis derechos. Antes de irme yo estaba bajo la ley colombiana
y a mí sí se me liquidó mi año y medio porque ellos terminaron el contrato cuando pusieron a la otra persona y terminaron el contrato unilateralmente y por derecho me cabía, pero a la gente humilde no se le pagó y se le está y estamos hablando 2015 y estamos en 2026. Correcto. ¿Qué va a pasar entonces con este proyecto, esta ruta de retorno a Colombia de PDVSA, sucursal Colombia, para instalar nuevamente el gasoducto Antonio Ricaurte, cuando se le está vendiendo a la idea a la gente que pronto tendremos gas natural procedente de Venezuela? Usted nos está asegurando que el gas que tiene disponible Venezuela para entregárselo o vendérselo a Colombia tiene que venir de la zona oriental de Venezuela. Más o menos estamos hablando, Sara, de unos 1.200 kilómetros desde esa zona hasta Maracaibo. Es lo que más o menos entendemos nosotros y en las cuentas que hemos sacado en cuanto a kilometraje, ¿no? Y no existe, dice usted, que no existe un gasoducto que intercomunique a esa zona oriental de Venezuela con Maracaibo. No existe, Hugo. No existe. Y además de eso, que Colombia debería revisar las condiciones bajo las cuales se le va a vender ese gas, porque acuérdate que está Irán y el precio del gas no va a subir solamente momentáneamente, va a subir a mediano plazo. Y si Colombia no negocia un precio con Venezuela, Venezuela le va a vender a precio de mercado. ¿Tú te imaginas cuando eso no fue así en la fase 1? Colombia debería, el único que respetó, y me consta, porque a nosotros no tuvimos ni un atentado durante cuando estaba el expresidente Uribe, ni uno. Luego empezaron todos los atentados. El único en ese momento fue el único momento en que yo vi que Colombia tenía un representante que de verdad estaba como que buscando los intereses de su país. Pero hoy en día parece que vamos a comenzar una fase 2, no sé con qué gas, y además sin haber terminado la fase 1 y bajo cualquiera condiciones. Y eso es grave teniendo en cuenta el mercado internacional de gas. Sara, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo del convenio que suscribió Colombia y Venezuela en el 2007, que dio comienzo a toda esa exportación de gas por primera vez de Colombia hacia otro país vecino como Venezuela, el convenio nunca terminó, o sea, no se cumplió toda la fase del convenio. ¿Por qué se acabó? ¿Por qué se suspendió la venta de gas de Colombia? Se suspendió porque necesitaban el dinero. Yo estaba representante legal, el precio del petróleo había bajado, estamos hablando finales de 2014, principio de 2015, y empezaron a solicitar por escrito, porque es que no hablo cuando no tengo pruebas, todo hasta los correos, empezaron a solicitar por escrito esos equivalentes de $30 millones que eran para La Guajira. Lo empezaron a solicitar para PDVSA. Cuando yo me reúno con el Banco de la República, que también tengo carta del Banco con el presidente del Banco de la República y me dice que no se puede, ellos deciden unilateralmente, Venezuela, no comprar más gas a Colombia. Estamos hablando de mediados del 2015 y por eso Chevron y Ecopetrol ya no tenían a quién venderle ese gas. Sara, mire, por aquí tengo un mensaje que dice: mi nombre es Sandra Torres Campo. Quiero pedirle un gran favor, señor Hugo. Salúdeme a la doctora Sara Alicia Moya Machado. No importa que no sea al aire, pero me la saluda. Ella me conoce. ¿Usted la conoce a Sandra Torres Campo? ¿Se acuerda de ella? Sí, no sabía que me estaba. Sí, claro, y yo conozco. Y además, ¿sabes qué? Que es una lástima, Hugo, y ojalá lo retomen, ese magnífico proyecto de Ventana Mágica, donde los niños guayú trabajaron tan duro, más de 2.000 niños trabajaron tan duro, creyendo en un futuro diferente, y podían tener un futuro diferente. No se tenían que robar ese dinero. Eso era la plata, ese dinero era para el futuro de esos niños, que además habíamos bastante que utilizamos sus tierras y bastante que los expusimos con los atentados, porque los atentados eran las comunidades guayú, no era yo,
que me ponía en riesgo, bueno, me puse en riesgo, pero eran ellos los que vivían allá y a ellos le quitaron ese futuro, Mire, Sara, porque ese era su dinero. mire, Sara, hay tantos temas para abordar con usted, tantos vericuetos contables. Yo me he dado la tarea de buscar en no solamente la información que usted me envió, sino otras investigaciones que he adelantado con la prensa internacional, con amigos que tenemos en Venezuela, y las informaciones que tenemos es para manejar un especial largo con usted sobre esto, pero lógicamente nosotros tenemos restricciones con los tiempos, con los horarios, tenemos que cumplir compromisos, en fin. Es una conversación muy buena y nos llama poderosamente la atención, que da la sensación de que se estuviera vendiendo una nueva ruta del gas natural, o sea, comprarle ahora gas natural a Venezuela, pero sin que realmente existan las condiciones para que se pueda hacer eso una realidad en momentos en que Colombia vive una situación bastante difícil, porque tenemos cada día menos gas en nuestros pozos. Tenemos menos porque no se hacen las exploraciones necesarias. Eso es lo que entiendo yo. Los expertos tendrán que decir algo sobre el particular. Sara, estoy muy agradecido Gracias a ti, Hugo, por la invitación. La oportunidad que nos ha dado en esta mañana de que los oyentes puedan conocer alguna partecita de este entramado en donde desaparecieron 100 millones de dólares, que no es cualquier cosita, y que pues a usted la responsabilizaron de eso, y también conocer que usted no es una prófuga de la justicia, la hemos localizado en la ciudad de París. Yo pensé que no podíamos decir dónde estaba usted, y eso ya, yo lo único donde no puedo ir es a Venezuela, pero el resto todo bien. Correcto, Sara, la verdad que gracias. Ha sido usted muy amable por estas declaraciones que nos ha entregado, pero nos están autorizando un tiempito más porque queremos conocer algo. ¿Hay en este momento alguna posibilidad de que con los cambios que al parecer se vienen dando en Venezuela, usted pueda regresar a su país? Eso es lo que yo más añoro en la vida, porque quisiera al menos despedirme de la poca gente que me queda. Ya no me queda mucho. Como te digo, no me pude ir a despedir de mi mamá, pero es lo que más anhelo, porque creo que el país necesita gente para reconstruir, y sobre todo gente que conozca lo que los otros hicieron. Entonces, bueno, ojalá algún día pueda regresar, y ojalá que Colombia tome la mejor decisión y que no siga los pasos de Venezuela, porque créeme que de verdad es algo que no se puede contar con palabras. Cuando no tienes cuando tengo un tío que no tiene que tiene cáncer y no tiene ni siquiera cómo pagar, cuando en Venezuela teníamos todo y hoy en día no tenemos nada. Ojalá Colombia tome la mejor decisión, porque esa narrativa que les están contando del retorno de PDVSA tiene un porqué, y tiene que ver también con la OFAC, con Estados Unidos, porque a través de Colombia ellos podrían liberarse y hacer un poquito, tener más libertad en cuanto a manejos de dinero. Entonces, ojalá Colombia no sea el tonto útil. Oiga, yo me imagino que a usted le tocó salir despavorida de estos territorios e irse a otro país de Europa, como está viviendo en este momento. A Estados Unidos, fue a Estados Unidos. Al principio me fui a Estados Unidos. Bueno. ¿Cómo es su situación en este momento? Me dice que esa soledad, esa angustia, la muerte de su señora madre, la llevaron a una zona psicológica, como que psiquiátrica, algo por el estilo. ¿Cómo es esa historia? No, en realidad sí. En realidad yo, luego de que me acusaron, yo creo que los que me conocieron y los que trabajaron conmigo, yo era más que conocida por ser jodida, como muy estricta en algunas cosas, y mi vida era en torno al trabajo. Cuando destruyen mi reputación y pues me destruyen a mí, y después cuando se atacan a mi madre,
lo único que me quedaba, porque yo no tengo papá. Entonces, sí estuve realmente en una clínica, porque estaba muy deprimida, pero bueno, esas son cosas que sacan a uno fortalecido. La verdad Al que, menos fortalecido en la fe. Y yo creo que en un Dios, y arriba hay un Dios que todo lo ve, y quiero creer que algún día podré regresar a mi país y sobre todo trabajar en lo que a mí me apasiona, que es en mi tema energético. no le tocó, me imagino, y ojalá no haya sido así, vivir como le tocó a Yuri Buenaventura, un cantante colombiano que se refugió, Ah, donde se refugian todas las personas migrantes, por ahí por la torre Eiffel, por ahí por donde están los puentes, donde está la gran... no, no, no. Yo tengo aquí, yo tengo una familia que no es familia sino adoptiva, que es la familia de mi primer esposo. Entonces ellos para mí son, o sea, ellos son mi refugio y ellos son mi apoyo. Y creo que eso fue clave para yo no terminar como que en la locura. Pero bueno, ya hoy en día al menos creo que le rendí homenaje a mi madre saliendo a la luz pública, mostrando lo que tengo, es decir, trazabilidad y documentos legales. Eh, uh, y lo otro es narrativa y acusaciones. Bueno, les cuento que son decenas de mensajes que estamos recibiendo acá, gente que está inquieta, gente que está muy interesada en conocer las intríngulis de este proceso, de esa presencia de PDVSA en el departamento de La Guajira, porque cuando llegó PDVSA acá, se generó como un boom, una nueva bonanza. La Guajira es una zona, es el cuarta región más pobre, con pobreza extrema que tiene el país. Le estoy dando el último dato que ha entregado el DANE, el dato que salió ayer. No estoy hablando de datos viejos, sino el último dato que entrega el DANE sobre pobreza extrema, y le estoy dando ese registro. Primero de Vichada, vecina de Venezuela, con 55, después Guainía, 51.8, después Baupé, 41.7, y después La Guajira, 40.1. La coincidencia es que casi todos son vecinos de Venezuela, fíjese. La Guajira es el cuarto con pobreza extrema en todo el territorio nacional. Cuando llegó esa época, en el 2007, el gasoducto Antonio Ricaurte, nos generamos unas expectativas de empleo aquí en el departamento de La Guajira, expectativas que nunca se generaron. Yo le hice una solicitud al gobernador Jairo Aguilar de Luque hace algunos días, pidiendo la información sobre si el departamento de La Guajira percibió regalías por el paso del gasoducto por este territorio. ¿Usted conoce algo sobre ese pago de regalías al departamento de La Guajira si le quedaron debiendo? Yo me imagino, en cuanto yo estuve allí, y ahí está la auditoría, se pagó, pero yo me imagino que después no se pagó nada, porque si no se pagaron a gente que de un salario de 1 millón, ¿cómo se le van a pagar regalías? Incluso había un acuerdo con los militares, con el Ministerio de Defensa. Ese acuerdo tampoco se había terminado. Nada se terminó, aludiendo a que se habían quedado sin dinero. Y el dinero en teoría se lo gastaron en los transformadores para el plan vivienda, que tampoco aparecieron. Pero en realidad, a mí lo que más me duele es que habíamos logrado finalmente hacer un trabajo que iba a poder tener una marca importante con los niños, y no se pudo terminar. Y no les costaba ni el 3% de eso que se llevaron. Entonces, yo no sé cómo la gente puede dormir con una conciencia así cuando ese dinero primero no les pertenecía a una comunidad, y esa comunidad quedó sin nada. Y hoy en día le vuelven a cantar pajaritos en el aire, o sea, a contar pajaritos en el aire, cuando no hay ni siquiera un gas para Colombia. Correcto. La verdad que es triste esto, y esta historia da para mucho, pero lógicamente los tiempos son muy restringidos, tenemos compromisos. Sara, usted lo entenderá, pero la gente se está comunicando con nosotros, nos está pidiendo
mayores preguntas y mayores inquietudes. Tenemos todas las preguntas para hacerle, pero vamos a tener una nueva oportunidad para seguir hablando con en los próximos días, en los próximos meses, porque este es un tema que realmente da para largo, porque apenas se está asomando la presencia o el retorno de PDVSA para el departamento de La Guajira. Diario del Norte ha sido el único medio que ha advertido sobre esa situación. Hemos hecho o se ha publicado aquí en Diario del Norte varios editoriales sobre el tema, sobre el retorno de PDVSA y algunas reflexiones si PDVSA retorna, bajo qué condiciones retornaría, pero no conocíamos, Sara, de que realmente parece que hay un poquito de burbuja en esto, porque si usted dice que el gas lo tienen que traer desde allá de la zona oriental de Venezuela, ahí pegadito a las islas de Trinidad y Tobago, la verdad eso es lejos, y si no hay gasoducto eso no se construye en 3 días, ni en 3 meses, ni en 1 año, ni en 2 años. Y además, Hugo, para terminar, no olvidemos que está la OFAC por ahí. Entonces, si pasa plata por Colombia, es un tema que hoy en día les interesa porque los tienen controlados en el territorio venezolano. Entonces, ahí es cuando el sistema financiero y la trazabilidad, que no me canso de repetir, ahí es donde hay que poner el ojo. Sí, señor. Sara, gracias a usted por darnos esta oportunidad de contarle a los oyentes lo que es PDVSA, lo que podría ser su retorno aquí en Colombia y lo que pasó allí con los dineros que se pagaron o nos pagaron por la venta del gas natural y por la compra de gasolina, porque es que nosotros vendíamos gas, pero también nos compramos gasolina en esa época para subsidiarla aquí en Colombia. Esa es la triste realidad. Sara advierte que los 100 millones de eso no tocó un solo peso, lo está diciendo Sara. Si no fuera ayudada por el Estado hoy en día francés. Sara, muchas gracias. Sara. Hasta luego, feliz día. Que pase muy bien, Sara. Gracias. Compartimos con usted esta situación que vivió con su señora madre, compartimos con usted esa soledad que vive hoy, no digamos en el exilio, porque usted no está en el exilio, está viviendo por fuera, en un país que también usted tiene pasaporte también de ese país como de Francia. Muchas gracias, Sara, muy amable. Bueno, Sara Moya Machado, la exgerente de PDVSA sucursal Colombia, era la mujer que tenía un poder inmenso en esa oportunidad. Recuerdo una vez que ella estuvo por acá, ellos tenían sede aquí en el edificio ejecutivo, y para hablar con Sara, no fue posible nunca hablar con Sara, nunca fue posible hablar con ninguno de los funcionarios de PDVSA, porque todos parecían omnipotentes allá, que vivían en las nubulosas. Muchas gracias. Entonces, 7 de la mañana, nos pasamos de calidad, don Rafa, 7 de la mañana, 46 minutos, 7:46 minutos, pero era importante tener este diálogo, importante con una persona que todo el mundo daba como por desaparecida, que todo el mundo decía que estaba huyendo, que todo el mundo decía que le estaba buscando a la Interpol, que todo el mundo decía que tenía orden de captura, pero ella en este momento ha dicho dónde se encuentra, que no está huyendo y que puede transitar por todas partes con libertad, menos en su país, que es Venezuela.